Bien, chicos, vamos a continuar con la segunda clasificación y hay que recordar que ya la habíamos visto según sus ángulos internos. Aquí precisamente cada ángulo ya no nos cuenta cómo son sus lados, sino ahora nos vamos a ir a los ángulos internos. Nos vamos a ir con el primero. Vamos a poner lo que sería triángulo rectángulo. Déjenme cambiar de color para que se nos vaya viendo un poquito más vistoso. ¿Vale? Al final vamos a tratar de escribir otra vez todo aquí. Triángulo rectángulo. Fíjate bien, cada nombre te está diciendo triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo precisamente nos habla, ¿se acuerdan que precisamente una de las sesiones antepasada fue la clasificación de los ángulos? ¿Por qué? Porque precisamente aquí la íbamos a ocupar. Observa. Yo aquí voy a construir un triángulo rectángulo. Fíjate bien. ¿Se acuerdan que les dije que en esta regla, en esta escuadra, tenemos un ángulo recto? Es este que está aquí, miren. Entonces, un triángulo rectángulo es aquel que va a tener un ángulo recto. No nos interesa cuánto midan los lados. Nos interesa ahora según sus ángulos internos, ¿sale? Y sus ángulos internos en un triángulo rectángulo, vamos a poner aquí, tiene un ángulo recto. ¿Y se acuerdan cuánto decíamos que era un ángulo recto? Es un ángulo que mide 90 grados, miren. Entonces, este es un triángulo rectángulo. Así de facilito, ¿sale? Vamos a tratar de cambiar de color para irnos variando un poquito. El siguiente va a ser un triángulo. Permíteme tantito. Les decía, el siguiente se llama triángulo obtusángulo. ¿Se acuerdan qué nos decía el triángulo obtusángulo? El ángulo obtusángulo era cuando teníamos un ángulo mayor a 90 grados, pero menor de 180. Y mira, facilito. Trazamos, déjame recorrer un poquito para acá. Trazamos una línea, que va a ser un segmento. Trazamos una línea o formamos un ángulo mayor a 90 grados. Observa, fíjate cómo lo estoy trazando, ¿sale? Mayor a 90 grados. Fíjate cómo lo voy a medir otra vez. ¿Te acuerdas cómo medíamos este ángulo que era obtuso? Fíjate, ¿es mayor al ángulo de la escuadra? Sí, entonces este ángulo es un ángulo obtuso. Y si es un ángulo obtuso, este ángulo es mayor a 90 grados. Por lo tanto, este es un triángulo, mira, solamente uno de los extremos. Y tengo un triángulo obtusángulo, ¿sale? Triángulo obtusángulo. Y vamos a poner aquí como definición. Tiene un ángulo mayor a 90 grados. Observa, fíjate dónde va el símbolo de grados, ¿sale? Tiene un ángulo mayor a 90 grados. Ya llevamos 3, ¿sale? 3. Vámonos con el cuarto. Perdón, llevamos 2. Vamos con el tercero. El otro va a ser triángulo acutángulo. Triángulo acutángulo. Acutángulo quiere decir acuta, menor, pequeño. Entonces, acuta va a ser que tenga escribo la definición. Los 3 ángulos deben de medir menores. Lo escribimos así. Tiene 3 ángulos agudos. Porque ya vimos cómo son los ángulos agudos. Menores de 90 grados. Entonces, vamos a escribir aquí, o vamos a trazarlo, miren. ¿Cómo lo vamos a escribir aquí? Vamos a construir un triángulo, ¿sale?
Trazamos una línea y observa, en cada uno de los extremos va a ser uno de los vértices. Enfrente, por el medio, por donde tú quieras aquí, voy a exponer el otro punto, mira. Y estos ángulos deben de ser, los tres ángulos deben de ser menores a 90 grados. ¿Por qué? Porque son ángulos agudos. Y observa, fíjate cómo sin necesidad del transportador lo voy a medir solamente con la escuadra. Dijimos que este es el ángulo recto. Observamos, este ángulo de aquí, ¿quién es mayor? El de 90, por lo tanto es un ángulo agudo. ¿Sí? Ya lo marqué, mira. Revisamos aquí, este ángulo de acá, ¿quién es el ángulo mayor? El de la escuadra. Entonces este ángulo es menor, es agudo. Observa, aquí, este ángulo, ¿quién es mayor? El de la escuadra, mira. Entonces los tres ángulos, fíjate cómo estoy marcando solamente los elementos que me indican. En esta parte, en este, tiene tres ángulos agudos. Aquí están los ángulos agudos, mira. No le estamos poniendo nombre, solamente lo estoy resaltando en la figura. ¿Por qué? Porque son los tres elementos que me está dando. Aquí está, mira. ¿Sale? Ahora, me voy al triángulo obtusángulo. Tiene un ángulo mayor a 90 grados. Aquí está, mira. No me interesa cuánto midan los otros. Ahorita no me interesa. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Aquí me dice, tiene un ángulo recto. ¿Dónde está? Aquí está, mira. Y no me interesa, repito, cuánto miden los otros dos ángulos. Solamente este, mira. Tiene un ángulo recto. Tiene un ángulo obtuso. Obtuso o mayor de 90. Aquí también le podemos poner, tiene un ángulo obtuso, mira. Y quitamos esto. ¿Por qué? Porque al final también por eso se le llama obtusángulo. ¿Sale? Y aquí los tres, fíjate los tres elementos. Ahora, hay un triángulo que pertenece a las dos clasificaciones. Pertenece a las dos clasificaciones. Observa, fíjate bien. Este triángulo lo vamos a llamar así. Triángulo triángulo equiángulo. Triángulo equiángulo. O acutángulo. O equilátero. El triángulo equiángulo, X quiere decir igual. X igual. X, mira. ¿Por qué? Porque tiene que tener los tres ángulos iguales y los tres lados iguales. Entonces, un triángulo equilátero, sus tres ángulos son exactamente iguales. Entonces, por eso, este triángulo debe de tener sus tres lados iguales. Como el que hicimos en el... Vamos a ponerle 4. 4 centímetros. 1, 2, 3, 4. Y me tiene que quedar exactamente como un triángulo equilátero, pero es un triángulo equiángulo. Y ahorita vamos a ver por qué. Acuérdense cómo le hice. Y ahorita cuando manejo medida, cuando construí el triángulo isósceles, mira, ahora voy a medir esto. De aquí, de este vértice, acá me tiene que dar sus 4 centímetros. Ahí está, mira. Y ahorita voy a quitar los excesos. Quito los excesos y aquí tengo un triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque me tiene sus tres lados iguales. Dijimos que medía 4, 4 y 4. Pero estos ángulos miden exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos tres lados exactamente iguales. No se nos puede formar ángulos distintos si las medidas no son distintas. Más adelante, cuando veamos las propiedades, tenemos que observar precisamente esto. Miren, tres lados iguales, tres ángulos iguales, tres lados iguales. Y este triángulo lo podemos encontrar en las dos clasificaciones. ¿Por qué? Porque una por sus lados y la otra por sus ángulos, ¿sí? Y si observamos que la otra le llamamos equilátero, aquí está, mira. Pero este equilátero también es un equiángulo. ¿Por qué? Porque es el único que permanece en las dos clasificaciones.
Ahora, ¿en qué va a consistir el trabajo? En que si yo te pido, construyeme un triángulo rectángulo, me lo vas a construir, me vas a marcar este ángulo, me vas a marcar este elemento, me le vas a poner el nombre, ¿sale? Y me puedes poner la definición. Si yo te pido que me construyas un triángulo obtusángulo, ponme la definición y márcame el elemento que me está haciendo distinto o que me lo hace especial, que es el ángulo obtuso, en el triángulo acutángulo y en el triángulo equilátero o equiángulo, ¿sale? Por favor, con eso dejamos esta sesión y espero que esté un poquito entendible. Según la clasificación, según sus ángulos internos. ¿Sale, chicos? Cuídense, nos vemos pronto.